está a favor de los pobres, uno tendría que estar a favor de sistemas que saquen a los pobres de la pobreza. No que los hundan más. Con Chile, para no entrar en el Perú, Velasco, que ya son cosas que nos tocan mucho más de cerca. Pero 3 años de allendismo, el Producto Interno chileno cayó del más 8 al menos 4 en 3 años. La inflación pasó del 22% al 5.600%. Si somos a favor de los pobres, estos son datos que causaron pobreza. Entonces, cuando entrevistaron recientemente al Papa emérito, Benedicto, que él contó la historia de la condenación a la teología de la liberación, él dijo, fue por amor a los pobres que condenamos la teología de la liberación. Por amor a los pobres. Ellos mismos, que eran súper castristas, súper a favor de Cuba, no podían negar que hay una extrema pobreza. Hay una gran sobriedad y austeridad. Nos ha complacido la vida reducida a lo esencial. Para nosotros, la austeridad es un ideal de vida social. Cuba nos ha parecido una inmensa comunidad religiosa que vive la pobreza evangélica. Estos son textualmente de ellos. Van a la Unión Soviética, estamos hablando del 88-89, por tanto antes de la caída de la Unión Soviética. Dice, encontramos valores del reino en el socialismo real soviético. El Espíritu Santo muestra su presencia en los procesos revolucionarios de liberación, como la revolución bolchevique de 1917. Es imposible no ver la pobreza, pero podemos comparar la Unión Soviética a un inmenso convento donde las personas viven una vida sobria. Van a China y dicen, estamos admirados con la vida modesta y estrecha de los chinos. El socialismo no debe ser visto como sinónimo de riqueza, sino de pobreza. Si existe propiedad, si existe riqueza, por mínima que sea, siempre va a haber gente con más y gente con menos, y por lo tanto opresión, según ellos. El único modo de acabar con la misma posibilidad de opresión es acabar con la riqueza. Entonces, esta contradicción. Ahora, ¿ustedes creen que ellos cambiaron? ¿No? Fueron más allá todavía. Dijeron, sí señor, nosotros no solo somos a favor de los pobres, somos a favor de la pobreza. Juan Pablo II condenó la teología de la liberación en el 84. Yo le dije, mira, 11 años antes ya habíamos hecho nosotros una campaña contra la teología, que fue la primera en absoluto. Y él dijo, sí, tienes razón, si no fuera por ustedes, América Latina hoy era comunista. Esto es dicho por un alto funcionario, un alto personaje de la Congregación para los Laicos. Entonces, es lo que Gustavo Gutiérrez decía, teología de la liberación es compromiso concreto en el proceso político revolucionario. Y es por eso y ellos llaman a este compromiso político revolucionario hacer teología, que desde el punto de vista de la teología católica es un absurdo porque no se hace teología, se estudia teología. Pero ellos dicen hacer teología justamente porque para ellos la teología es una praxis, no un estudio. Los teólogos de la liberación comienzan a pensar en el post-marxismo. Miren que la Unión Soviética todavía estaba en pie, pero ya los que pensaban mejor ya habían previsto su caída. Y hacen un congreso mundial de teólogos de la liberación en New York, en la sede de la Orden Maryknoll. Dicen, hay que sacarnos de encima el marxismo. Es ya cosa vieja, estamos fritos y continuamos a ser marxistas. Ahora, ellos mismos decían, bueno, esto aquí ya está pasando de moda. Hay que ir hacia los nuevos horizontes del proceso revolucionario. ¿Cuáles son las nuevas opresiones? Para proclamar nuevas liberaciones, dando a estas liberaciones un sentido teológico. Entonces comienzan a buscar, como Alejandro dijo,
los focos. ¿Dónde hay los focos de lucha dialéctica? Un primer foco lo identifican en las luchas raciales. Indios evidentemente contra blancos, los indios oprimidos por los blancos, por lo tanto que necesitan una liberación. Nace la teología indígena o indigenista, la liberación, que es por ejemplo la que guía Bolivia con Evo Morales, la que guía un poco Ecuador con Correa. La teología negra de la liberación, uno de cuyos partidarios es Obama. Ustedes saben que se convirtió del Islam al protestantismo revolucionario por un teólogo negro de la liberación, el reverendo, entre comillas, James Wright. Pero es exactamente la aplicación de la dialéctica marxista, solo que lo que Marx llamaba el sujeto histórico, que es el sujeto que hace la revolución, cambia. Ya no son los proletarios, son los indios, son los negros como nuevos proletarios. Pero vamos más allá. Hay otros oprimidos en la sociedad moderna. Las mujeres, por ejemplo. Las mujeres, todo el mundo sabemos que son oprimidas por los hombres, por la sociedad machista, ¿no? En italiano se dice el maschilismo. Entonces estudian esa opresión, evidentemente, ya no con las categorías marxistas, sino con categorías de la revolución cultural, porque un paréntesis brevísimo, los propios comunistas ya no estaban en la onda marxista, estaban en la onda de la revolución cultural post-marxista. Y de ahí nace la teología feminista de la liberación. A un cierto punto alguien se da cuenta que el feminismo, la mujer es femenino, la tierra es femenina, la tierra, la Gaia griega, por lo tanto la ecología, nace la teología ecologista de la liberación, la teología ecofeminista de la liberación. Pero vamos más allá. Hay otros oprimidos en nuestra sociedad, por ejemplo los homosexuales. Todo el mundo sabe que son oprimidos porque al tener que seguir ciertas normas morales impuestas por los opresores, que es la sociedad burguesa, son oprimidos. Hay que proclamar una liberación, teología gay de la liberación, con una rama femenina, la teología lésbica de la liberación. Pero vamos más allá. De liberación en liberación han llegado a proclamar la liberación última, máxima, total, de la fuente absoluta de todas las alienaciones y todas las opresiones. ¿Saben cuál? Dios. El último Congreso Internacional de Teólogos de la Liberación proclama la liberación de la idea de Dios, pues la idea de Dios es de por sí alienante, es la fuente de todas las alienaciones del universo. Y por lo tanto proclaman, esto que es un absurdo, una teología sin Dios, que es un absurdo porque teología, teos, logos, es el estudio de Dios. Pero la proclamada, el último Congreso Internacional de Teólogos de la Liberación, que tienen una cosa internacional que se llama, en inglés, EATWOT, Ecumenical Association of Third World Theologians, o ACET en francés. Por lo tanto, ustedes ven que la teología de la liberación no se limita a la cosa de la guerrilla, Camilo Torres, comunismo, velasquismo, sino porque tienen una visión evolucionista de la historia. Ellos siguen la evolución del proceso revolucionario, que, repito, los propios comunistas ya lo habían. Gustavo Gutiérrez dice: la teología de la liberación es una teología de los pobres, para los pobres, con los pobres, pero apoyan regímenes que causan pobreza. Todo un capítulo del libro es justamente el análisis, caso por caso, de los regímenes que ellos apoyaron, a comenzar por Velasco, Chile con Allende, hasta los días de hoy Venezuela con Chávez, Brasil con el Partido de los Trabajadores, el PT, hasta que un punto Padre Lombardi, portavoz oficial del Papa, dice: la teología de la liberación entró a ser parte oficial del magisterio de la Iglesia. Paralelamente,
se asiste a la beatificación o al comienzo de la beatificación de toda una serie de personajes íntimamente ligados a la teología de la liberación. Monseñor Romero, por ejemplo. Han iniciado el proceso de don Elder Cámara, de Monseñor Elder Cámara, el llamado arzobispo rojo de Recife. El estudio contrario a esta teología que nos honra decirlo fue el nuestro. Teología de la liberación o marxismo para cristianos. Esta voz que 40 años atrás denunció la teología de la liberación, la denuncia de nuevo con los cambios que ha tenido, con las adaptaciones que ha tenido, y hoy, como entonces, dice, hay que tener mucha confianza porque para allá de todos los problemas y de todas las cosas, Nuestra Señora en Fátima dijo, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará.